Hola, Jorgito. Hola, Negro. ¿Cómo andás? Hola, Lauti. ¿Todo bien? Hola, Chicho. ¿Todo Felicitaciones, tranquilo? Chicho. Ah, ¿viste, Chicho? Chicho Debutó va de allá para acá. Central Informativa, Chicho. Sí. Muy bien, lo felicitaron por su excelente trabajo realizado en el partido Deportivo Morón Quilmes. Empate. Exactamente. Sí, ahora está la revancha. ¿Vas a ir a la cancha? Sí, claro. Yo no quiero ir porque no me va a agarrar un síncope. Si vos. ¿Qué horario es? 7:30. 7:30. ¿Sábado Hermoso, 7:30 es hermoso. o domingo? ¿Querés? No, Vamos. sábado. Vamos juntos si querés. Perdón. Te invito, vamos. 7:10. 7:10, perdón. 19:10. Bueno, vamos juntos si querés. Vamos a la cancha. Vamos juntos. Pero hoy tenemos, Sí. una visita. Estamos con una visita importantísima. Muy importante. Sí. Nos acompaña Alejandro Llevó. Tenemos el gusto que esté con nosotros, que Así haya es. accedido a la invitación. Resumidamente, Alejandro es historiador de Bernal, Ujú. que se ha dedicado, entre otras cosas, a visibilizar el rol del Club Honor y Patria y a cuestionar determinadas visiones o narraciones históricas que no se cuestionaban. Entonces, Sí. esa como introducción me parece más que importante. Así que, bueno, nada, lo dejamos hablar a él. Ya lo presenté rápidamente. O sea, lo podemos meter a Alejandro en el bloque nuestro Derribando Mitos. Totalmente. Por eso lo invitamos. Gracias, Alejandro, antes que nada por haberte molestado y para venir a charlar un rato acá con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jorge, gracias por favor. la presentación también. ¿Cómo es esto que pones en cuestionamiento cosas que supuestamente ya están hace años un poco más escritas en un libro, que esto es de esta manera? Están escritas en libro. Claro, están escritas en libro, o sea, es la verdad revelada, está escrito esto. ¿Cómo es que cuestionas cosas que después vamos a estar ejemplificando, Alejandro? No, mira, el tema fue un poco cómo surgió mi interés. A mí me gusta la historia desde chiquito, ¿no? Pero historia general. Sí. Y me metí con Bernal, viví en Bernal desde los 3 años hasta que me casé, ahora vivo de vuelta ahí. Así que, bueno, me puse un poquito a ver eso. Había 2 libros escritos básicamente sobre Bernal, 3 si contamos una reseña histórica que había sacado la Estrada, que es el libro de Firpo, el libro de Gotardo Pedemonte, ¿no? Que ya, el último está ya fuera de impresión, digamos, agotado. Pero cuando me pongo a verlo, me pongo a leerlos y compro varios libros de historia en general, de los que están disponibles de Quilmes, y uno es el de Víctor Gullota, el de San Francisco Solano. Sí. Y ahí veo que hay un montón de planos, de documentos, de compra de loteos, de compra de tierras, que los de Bernal no los tenían, digamos. Entonces digo, debe haber forma de conseguir esto para Bernal si lo consiguieron para Solano. Y me puse a investigar en el Archivo General de la Nación, en Geodesia, en distintos archivos, y ahí empezaron a aparecer datos que no se correspondían con lo que estaba escrito, digamos, fechas distintas de compra de terreno por los Bernal, fecha distinta de inauguración de la estación de ferrocarril, bueno, etcétera, que mi investigación original era para un libro que todavía algún día se escribirá, no lo escribí, pero bueno, después, muchos años después, pues esto fue a fines de los 90, muchos años después, Facebook me dio la oportunidad de crear un grupo, digamos, y empecé a volcar parte de esas investigaciones, y bueno, y ahí es cuando, no sé si me hago conocido o no me hago conocido, pero bueno, empiezan a correrse esas otras fechas, esos otros datos que yo había conseguido con documentación. Claro, con documentación. Claro. Por ejemplo, en lo que hablabas de la estación de Bernal, tiene una fecha de funcionamiento, de inauguración. No es esa fecha, la que dicen los libros, supuestamente. No, los libros hablan, básicamente la historia que cuentan en general es que los Bernal... Sí. Esto es Firpo, ¿no? Firpo, sí. Pedemonte no cuenta eso. El libro de Gotardo Pedemonte, que es de 1970, no lo cuenta eso. No da una fecha exacta. Pero el libro de Firpo cuenta que los Bernal, bueno, tenían los campos donde está ahora el centro de la ciudad. Claro. Entonces tomaban el tren hasta Quilmes y después tenían que tomar la diligencia, digamos, hasta sus campos en Bernal. Sí. Y que eso, bueno, el tren se inaugura, llega a Quilmes en abril de 1872. Y que eso los cansó en un determinado momento y donaron las tierras para poner una parada, una estación en sus tierras. Eso, perdón, es parecido a lo de los Claypole en Solano. Claro. Donaban la tierra para que el tren pasara cerca de donde ellos querían. Claro, la estación estuviera cerca de ellos. Y lo que siempre decíamos nosotros, ¿no? Quedar en la historia con el nombre de la estación. Y quedar el nombre, claro. Es lo que pasó acá también, claro. Pero en realidad, cuando voy a ver los archivos, los diarios de 1872, hay avisos donde ya
Bernal figura como parada original del ferrocarril, que era el ferrocarril de Ensenada, que años después se vendió al Ferrocarril Sur, que bueno, es el ROC ahora. Ese tramo entre la estación central, que estaba en la Casa Rosada, o cerca de Casa Rosada, y Quilmes, incluía en las paradas... Bernal. Claro, había dos paradas en Avellaneda, una en Sarandí, que era General Mitre, y después Bernal, y después Quilmes. Está desde el aviso está clarito desde el 17 de abril de 1872, que dice, el día de mañana se inaugura, estas son las paradas, digamos, claro, ¿no? Así que bueno, o sea, no sé de dónde sale el dato de 1878. Yo he encontrado algunas... Bernal tenía un semanario que se editó entre la década del 20 y la década del 70, que es Crónica, muchos bernanenses lo recuerdan todavía, y ahí cada tanto hay recopilados de historias, digamos, y me encontré en la década del 30 que hablaban hay un comentario que habla de 1878. Yo no sé si se tomó de ahí la historia, o sea, de ese año, si fue un error de imprenta o bueno, que quedó y después digamos, se eternizó en el libro. Claro, quedó como oficial. Claro, quedó como oficial, pero bueno, la propaganda, el aviso contemporáneo es claro, ¿no? Digamos, bueno. No, yo lo que quería preguntarte, y quizá no es tanto de historia, sino esto de derribar mitos de alguna manera, ¿tiene algún costo? O sea, ¿has tenido alguna confrontación con historiadores? Porque yo no sé cómo son ustedes los historiadores, si tienen ahí, son sensibles con lo que expresan o si están abiertos a lo que es los datos nuevos y todo eso, ¿no? No, mira, bueno, no es que la historia de Bernal sea algo como la historia nacional, donde hay siempre confrontaciones entre distintas historiografías ni nada, ¿no? La historia de un pueblo, digamos, de una ciudad ahora grande, pero bueno, no es tan importante, digamos. Pero hace 2 años, 2019, estuvo en las segundas jornadas de la Junta de Estudios Históricos, y yo presenté parte de esto. Mi trabajo fue los mitos sobre la fundación de Bernal. No solo esto, sino otros también pobladores, bueno, las compras de las tierras, etcétera. Y me acuerdo que había una de las que también disertó o presentó su ponencia, era Analía Fariñas, que es una historiadora de Florencio Varela, y cuando terminó, mucho más experta, agrimensora, bueno, ha hecho investigaciones mucho más profundas, y cuando terminé yo, me llamó aparte y me dice, vos tenés un problema porque vos decís que todos dicen que el pueblo se fundó en 1850 y vos decís que en realidad los loteos empiezan después de la llegada del tren en 1872. Entonces, me dice, vas a tener un problema para imponerlo. Si vos hubieras dicho que es anterior, cuanto más viejo, mejor, me dice. Pero si vos decís que sos más nuevo, no te van a dar mucha bolilla. Pero no tiene comprobación empírica eso, porque vos fíjate que Don Bosco, por ejemplo, el loteo se da con posterioridad al kilómetro 13. Claro. ¿No? Sí. Digamos... Eso te quería preguntar, la particularidad del pueblo, digamos, con el tren, porque Espeleta es distinto que Quilmes, y ver, digamos, la finalidad de esa estación era distinta, ¿no? Digamos, sociológicamente. Sí. O sea, la gente iba a pasar un buen momento, no había un objetivo comercial, ¿o estoy equivocado? No. Originalmente 1872 no, porque ahí las tierras eran, digamos, entre lo que hoy es, o sea, donde estaba la estación, en la tierra de los Bernal, no estaban subdivididas ni nada, era el campo de ellos. De ahí para el norte, de la calle Avellaneda para el norte, las tierras de Santa Coloma, y recién empezaban a subdividirse un poco, pero no a lotearse. Claro. Y después estaban las quintas lo que se llaman las quintas de Quilmes, que de Zapiola para el lado de Quilmes, que bueno, eran quintas de 16 manzanas, de 4x4, pero tampoco había demasiado. O sea, no, en realidad es factible y seguro que los Bernal lo hayan donado para eso, llegar más fácil a su una comodidad quinta, de ¿no? ellos. Claro, el casco, digamos, de la chacra o estanzuela, como le llamaban, estaba en Kramer y de Anfunes. Claro. O sea, ahí nomás de la estación, digamos, no es que lo pusieron en otro lado o fuera dentro de sus terrenos, sino justo en la puerta casi por donde pasaba la vía férrea. Así que ahora lo que sí es verdad es que a partir de la llegada empiezan los loteos. Antes no. Claro. Yo, el primer loteo que yo tengo registrado es de diciembre de 1872, o sea, digamos 6-7 meses después, en la zona de Bernal Norte, o sea, entre Cerrito y Montevideo. Toda esa zona se loteó el 15 de diciembre de 1872. Ese fue el primer loteo que yo tengo registrado. No encontré ningún loteo al público, con remate, con trazado de calles y todo anterior a eso. Y siempre también el litigio, ¿no? Porque a partir de 1818 hay un litigio de que como que queda fuera Bernal de consideraciones de reconocimientos de tierra, ¿no? Sí, no tanto Bernal. El gran problema lo tiene más la zona de Don Bosco. Correcto. Bernal
tiene un litigio, claro, Bernal tiene un litigio entre los Bernal y los Santa Coloma con el Estado, porque en 1818, con el trazado de tierras, le erró, es una historia media difícil de explicar, pero desde la época de Juan de Garay, que eran los primeros repartos de tierra, se había medido de una determinada forma. Nunca me acuerdo si es a rumbo fijo o a rumbo magnético, alguna de esas dos formas. Alguien que es agrimensor lo va a saber mejor que yo. Cuando mesura en 1818, ese agrimensor que traza Quilmes, hace el plano, lo hace al otro rumbo. Claro, el entonces, contrario donde estaba por hecho. eso es que Sapiola y Avellaneda se terminan cruzando, digamos. Claro, Es el triángulo entre. Entonces, los Bernal, que habían comprado en 1851 todo un terreno largo, ese es un, digamos, eso se traza en 1818, pero yo no encontré ningún tipo de protesta formal al gobierno hasta que Pedro Bernal lo hace en en la década del 50 del siglo XIX, digamos, ¿no? Antes de fallecer. Porque claro, le sacan casi 3/4 de sus tierras. O sea, queda un triángulo, con un rectángulo, queda un triángulo. Un pedacito también le sacan los Santa Coloma, y los Santa Coloma lo recuperan porque el gobierno le cede las tierras del bañado, digamos, de la barranca hasta el río, de Caseros hasta el río, digamos, que lo tenían en Fiteuce, se lo cede el gobierno a cambio de eso. Pero Bernal lo habían robado 3/4, y después del juicio ese lo recupera con terrenos de la zona donde está la estación de Ranelagh ahora, que también hay un triángulo. Si me decís las calles, no las recuerdo, pero es más o menos de la zona de la estación, que bueno, que se correspondía con el metraje, digamos, con el metraje cuadrado, y se lo termina ganando los Bernal. De la casa Bagley, ¿qué podemos hablar? Digo, para seguir derribando mitos, ¿no? Ya que estamos. Sí, la esperidina, ¿no? Claro. ¿Es verdad lo de la esperidina? ¿Hasta dónde llegaste? No, ahí tengo otro tema. La esperidina, Bagley llega al país en 1862, y la esperidina sale el 24 de diciembre de 1864. Están los avisos en los diarios de la época. La esperidina vendrá, que yo creo que es una traducción media literal de Esperidina is coming, digamos, de inglés, pues Bagley era americano, y la esperidina vendrá, que no suena demasiado bien, digamos, pero bueno, fue todo un... No se sabía qué era, ¿no? Claro, Aparte, todo un sistema de promoción. Hay un artículo, ahora creo que es el diario, La Tribuna, que dice que es un solvente. Claro, solvente. Un solvente, claro, para calentar, o sea, bueno, después termina siendo el tónico, una buena campaña fue. Sí, dicen que fue revolucionaria, no se había hecho algo así acá, por lo menos en Buenos Aires seguro, sembrando la incógnita, ¿no? De qué era. Estuvieron desde octubre hasta diciembre. Aparece ahí, lo que pasa es que cuando yo encontré documentos en Geodesia en La Plata, de 1867, parte de este juicio entre Bernal, Santa Coloma y el Estado, que hacen una agrimensor, una mensura de las tierras de Bernal para determinar justamente este pedazo que le faltaba, y el que firma como lindero a los Bernal, el territorio de los Bernal, la propiedad terminaba en Sapiola. Entonces, de un lado, digamos, el lado de los salesianos era de los Bernal, del otro lado era la Quinta de Quilmes, y bueno, Bagley está ubicado en Dorrego y Sapiola, del lado de las Quintas de Quilmes, ¿no? Entonces era el lindero, y uno de los linderos no es Bagley, es Juan Martínez, que aparte hay un plano donde lo ubica exactamente en la manzana esa, digamos, que es el dueño anterior, y no es que lo nombra porque los documentos a veces lo nombran y está, o ven el mapa y el mapa, el plano está hecho en base a planos anteriores, no se actualizan, sino que aparte él firma, Juan Martínez firma el documento como testigo de la mensura. Entonces en 1867 yo llego a la conclusión de que Bagley no estaba ahí, digamos. Después tengo testimonios, un amigo, Mauro Murillo, que estudia es descendiente de los Laguard, de Espeleta, familia que ya estaba en la zona, y él tiene testimonios orales de su familia, que en 1869-1870, ahora no recuerdo si era su tatarabuela, iba a jugar a la casa de Bagley, porque se conocían, digamos. Esto, pero bueno, y en la crónica de inauguración del tren de 1872 la nombran en la casa Bagley. O sea, dicen de la propiedad de Bagley, que estaba con banderas americanas y argentinas cuando pasaba el tren. Claro, desde la vía se veía, todo campo, ¿no? O sea que en el 69-70 está, digamos, y en el 67
Claro, por los documentos claro. de lleno, así que ahí debe estar la un- compra. Hay algo gris que no cierra. Sí, hay formas de averiguarlo, pero bueno, justo estaba contando a Jorge, porque hay protocolos notariales, digamos, de escribanos en Archivo General de la Nación, pero bueno, agarró justo la cuarentena Claro. y no se pudo seguir, pero es algo que tengo O sea, anotado para... Es muy probable que Bagley haya creado la esperidina no en Bernal. Claro. Claro, no en verdad. Y no con naranjas bernalenses. No, capaz que usó alguna, pero capaz que llevó alguna. Pero Son amargas, las he probado, Sí. horribles las naranjas, perdón, ¿no? Pero son horribles. No hay peor cosa que Claro. naranja agria, perdón, ¿no? Sí, sí. Pero no, mira, vos como a veces las fechas no concuerdan, ¿no? Claro. Qué laburo investigativo que No, hiciste, Alejandro, en serio, un laburo meticuloso, porque, digo, como no tenés documentación, tenés que agarrarte de lo poco que tenés, ¿no? Los avisos, como decías vos recién, digo, tratar de buscar una fecha de la cual agarrarte, porque no tenés prácticamente, Totalmente. no hay mucha información sobre esto. Sí, sí, es laburo de hormiga, digamos, pero sí, encontrar datos, yo estaba buscando esa mensura por un lado y apareció este dato. Claro. Digamos, o sea, ¿Y qué es lo más raro que te encontraste así, digo, rebatiendo datos ya históricos? ¿Qué es lo más raro que te encontraste? no, raro, a ver, raro, no, bueno, raro, lo comenté recién, es que el primer loteo Sí. haya aparecido, o sea, teniendo en cuenta lo que se había leído, Claro. digamos, esto sí creo que lo dice también Pedemonte, porque es una historia que viene, yo después la encontré en el Semanario Crónica, en la década del 50, es una historia que viene repitiéndose de hace rato, que Pedro Bernal, que fue el primer Bernal que compró, que tuvo tierra, que compró, loteó o invitó a amigos o a gente que venga a instalarse a partir de 1850. Claro. Y en realidad yo encuentro el primer loteo en 1872 y no solo eso, encuentro una subdivisión que hizo la viuda de Bernal entre sus hijos Sí. en 1874. O sea que cuando fallece Pedro Bernal en 1866, su viuda se queda con todo el terreno. Claro. Se reparte otras cosas entre los hijos y la viuda se queda con toda la estanzuela de Quilmes. Digamos, de lo que llamaban la estanzuela de Quilmes. Y recién en julio de 1874, legalmente, ellos dividen los terrenos entre Dardo Rocha y San Martín, actuales, o sea, lo que es Bernal Centro específicamente, entre cada uno de sus hijos y un nieto, pues ya una de las hijas había fallecido. O sea que, y a partir de ahí empiezan los loteos, a partir de 1874 1875. Eso te quería preguntar. Sí. A diferencia de lo que puede ser Quilmes o por ahí Espeleta, por ahí Don Bosco es más los Urquizú todo, ¿no? En verdad tenías una franja que era de los Bernal y la otra de Santa Coloma, ¿no? O sea, digamos, cuando voy a Bernal digo, esto era o de Bernal o de Santa Coloma, ¿no? Claro, es en así. realidad son tres partes. Una Ah. es digamos, yendo de Quilmes a Bernal, de la Madrid a Zapiola, a las quintas de Quilmes, que ya en 1818 había trazado mesura, ¿no? Entre Zapiola y Avellaneda, ese triángulo, siempre extendiendo el lado de Barrio Parque también, Sí, sí, o sea, sí, como claro. si existieran las calles, ¿no? Eran los Bernal. Bernal. Y de Avellaneda a Montevideo era de Santa Coloma. Santa Coloma. Santa Y después Coloma, ya sí. es Urquizú. Y después es Urquizú. Es ahí Urquizú, que ya es Don Que esa, Bosco. a diferencia Y para- de esta sí. parte que no había un gran dueño, Claro. digamos, ¿no? Había mucho por ahí, o algunos con un poco más de propiedades que otros, pero no así tan marcado. No, tan grande. Sí. Esto nada más. Hasta el oeste, ¿hasta dónde se extendían los terrenos? ¿Hasta qué calle más o menos Y aproximadamente? más o menos hasta donde ahora es el partido de Quilmes, hasta Donato Álvarez. Hasta allá Claro, llegaba. sí. Ajá. Sí. O sea, los límites más o menos se tenían respetaron, todo, ¿no? todo. Sí, Tenían sí, todo, sí, o sea, sí, tenían un todo. pedazo de Sí, tierra. los Bernal menos por Sí, este sí, tema sí, que claro, contaba, el tema pero que contabas. originalmente Sí, sí, llegaba la estancia más o llegaba menos hasta allá. los límites actuales, Sí, ¿no? sí, sí. No Sí, ha sí. diferido mucho de eso, ¿no? No. Sí, No, más que bastante. tenían, Sí. esto que bien dice, dos dueños. Claro. Digamos, para el sur no pasaba Claro, eso. exactamente. Para el norte sí, porque el de Urquizú también era bastante... Sí, Urquizú también era dueño de Partes Coizón Bernal, el Triángulo, o sea, Claro, todo, claro. era los mismos dueños de Don Bosco, digamos, y de Wilde también. Claro. Los Urquizú Y también eran lo dueños de- Bernal, ¿a quién le compran la tierra? ¿Cómo ellos se hacen de la tierra? Lo Bernal la compran acá otra diferencia, lo compran en marzo de 1851 Sí. a Antonio Aldao,
que no es alguien demasiado conocido, Sí. que lo había comprado 2 años antes a la viuda de Cabot, que es uno de los... Claro. Rodolfo ha investigado Claro. bastante sobre Cabot, es uno de los generales que cruzó de la expedición de los Andes, Sí. él creo que cruzó por el paso de San Juan, si no me equivoco. Ajá. Cruzó con San Martín Sí, sí, para la sí. expedición libertadora de Chile. Ya había fallecido, pero la viuda la vende en 1800, si no quiero decir, son 2 años o 3 años, no me acuerdo si en 1848 o 1849 a Estaldao, y Estaldao lo que sí, revolviendo los tomos de escritura, Estaldao tuvo problemas económicos, porque hay varias escrituras, digamos, se hacían de gente reclamándole liquidación de pagarés. Tenía los papeles así en que regla. es factible, claro, Trabajo de papel. es factible que los Bernal lo hayan tomado, digamos, Claro. porque en realidad no se la compran al lado, sino a los ahora exactamente no me acuerdo, a los encargados de la liquidación de los negocios Claro, del de lado. los negocios. O sea, que quizá una quiebra o una... Y esto que decís de Cabot, seguramente, a ver, yo estoy imaginando, ¿no? Porque tratá de ponerte en esa época, contextualizar. Comúnmente aquellos soldados que le servían a la patria, comúnmente el gobierno como retribución daba terrenos o lugares. ¿Este sería uno de los casos o no? No, ellos lo compran a un inglés, Ajá. que es... Un inglés. Sí, Joshua Rawdon. Ahora no sé si le llamaban en inglés, no me acuerdo si es inglés Sí, o americano, sí, sí, pero sí. es Joshua Rawdon que se va del país, vuelve a Claro, su país claro. de origen Sí, y sí. el Y vende encargado se lo vende el A apoderado, Cabot. digamos, se lo vende Mirá vos. a Cabot. Mirá vos. No fue ese el caso específico. Sí, sí, sí. Y Cabot sí lo que hace es agregar el terreno de vuelta. Los Claro. terrenos por ley, eran hasta la barranca. Todo el resto del Estado, lo que Sí. es el bañado, Ah, digamos, claro. llamaban, de la calle actualmente Casero Ceballos, Ujú. para el río era Sí, el sí. bañado estatal. Y los Cabot los habían pedido en enfiteusis, un alquiler mínimo que se le Sí, paga sí, al sí. gobierno, y después de determinada cantidad de tiempo lo pide, Lo pide, claro, piden yo- que se lo den y el gobierno se los da a ellos. Los Santa Coloma no habían hecho eso, por eso es que después se lo retribuyen cuando le Claro. sacan, cuando ganan el juicio, ¿no? Pero en el caso de los Bernal, ya cuando compraron el terreno al DAO, ya incluía los terrenos del bañado. ¿Te quedas un ratito más, Alejandro? Como quieran. Interesante, interesantísimo. Mirá vos, nos encanta derribar mitos, ¿no? A ver, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo blanco sobre negro, no queremos ser malos. Nosotros traemos gente que ha estudiado mucho más que nosotros, que ha encontrado datos, que tal vez tiran o echan por tierra o ponen en duda datos que se consideran oficiales. Pero, ¿viste cómo es esto? Es dinámico todo, Jorgito. Aguantame un ratito, tengo que cumplir con la tanda porque Chicho me va a matar si no. Adelante, don Chicho. Vamos con historias de Quilmes con Jorge Márquez, hoy con un invitado especial, Alejandro Gibó. Estamos hablando de Bernal, tratando de derribar mitos. No se enojen con nosotros, no se enojen ni con nosotros ni con los invitados. Lo único que hacemos es poner blanco sobre negro. Tenías una pregunta, querido Lauti, para Alejandro, ¿no? Le quería preguntar a Alejandro, tanto que hablamos el bloque pasado de los dueños absolutos de Bernal. Quería saber cuánto duró esta tendencia horrible para mí, a mi parecer, ¿no? Era muy poco democrática el reparto de tierras y eso. Eran tierras que la verdad que no era mucha... no eran tan caras tampoco. O sea, como digamos que, por ejemplo, la parte norte, entre Montevideo, que divide con Don Bosco, y Avellaneda, digamos, ¿no? Esa parte de Santa Coloma compran en 1805. Y la verdad que en ese momento, entre Buenos Aires y al sur de Riachuelo, había obviamente algo sobre Avellaneda, Barracas al sur, y después no había nada hasta la reducción. Claro. Hasta la reducción termina en 1812, hasta la reducción de los Quilmes. O sea que en realidad eran tierras que no valían, pero no valían. La compra de lo de Santa Coloma, yo no me acuerdo de memoria cuántos pesos, pero equivale, por algunos libros económicos que me han pasado, historia económica del siglo XIX y todo, equivale a algo así como 1 año y medio de alquiler de una pieza en Buenos Aires. Nada. Claro, Claro. en realidad nada, pero mucho, porque lo que dice es que en Buenos Aires había, a partir de la creación del virreinato en 1776, hubo como un boom por la cantidad de gente que vino a Claro. Buenos Aires administrativa, y Buenos Aires pasa a ser de un lugar remoto a la capital de un virreinato. Claro. Entonces las propiedades se pusieron carísimas, y en realidad ese cuarto no lo alquilaba uno solo, porque no les daba. En realidad lo alquilaba
se alquilaban entre 4, 5, 6 personas que dormían en el cuarto como podían, digamos, porque no no había lugar físico para vivir. Claro, era muy caro, si no se iban a las afueras de Buenos Aires y a vivir en ranchos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, 1 año y medio no parece mucho, pero era mucho, claro, para lo que valía en el momento, ¿no? Claro. Pero igualmente no eran tierras de tanto valor como sería ahora, o es más, o una vez que llegó el ferrocarril, la llegada del ferrocarril empieza a valorizar, claro. A partir de la llegada del ferrocarril llegan las industrias, bueno, cervecería acá Quilmes. Y en Bernal, ¿cuándo se da en Bernal? Porque Bernal tuvo un desarrollo económico e industrial muy importante, ¿no? Hubo fábricas muy importantes en Bernal, textiles muy importantes. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo empieza ese desarrollo industrial en Bernal? La primera fábrica es la papelera. La celulosa después de 1904. Sí. Y una de las siguientes, en 1925 se pone enfrente la textil, la Fabril Financiera, ¿no? Sí. Ahora está la Chaparrá, sí, claro. Y después después el resto arranca un poquito siguiendo a lo que es la tendencia de toda Argentina. A partir de la década del 30, claro. Arranca la industrialización fuerte. Bernalesa, principalmente en la mediados de los 30. Claro, la ordenanza de cassette que digamos, te libraba del pago de impuestos durante un periodo. Claro. Ahí por eso se instala la Bernalesa. Rodia. Claro. Empiezan, bueno, Textilia, ¿no? Posteriormente. Ahí es cuando arranca fuerte también el desarrollo del oeste, no solo de Bernal, sino del resto del partido, con, más el oeste, con las textiles y bueno, sobre Calchaquí, digamos, todo. A partir de la década del 30, 40, digamos, pero la primera de todas es la papelera, que es fundamental, digamos, para el desarrollo. Que está actualmente, ¿no? Sí, ahora está dividido en dos, digamos, el mismo lugar. El terreno es ese, claro, exacto. Terreno, sí. Y fue fundamental también para Bernal porque desarrolló todo lo que es el lado este de las vías, que es Villa Cramer. Claro, todo lo que es Villa Cramer surgió alrededor de la papelera, claro. A partir de ahí, de 1903, 1904. ¿No? Anteriormente ahí era el último pedazo que había quedado de los Santa Coloma. Volviendo un poco a lo que me preguntaban, la subdivisión de tierras arranca a partir de la llegada del tren, básicamente. Claro. Hasta 1872 son dos grandes, no sé, latifundios, si quieren decir, no son terriblemente grandes si uno los mira ahora, pero bueno, son franjas importantes de tierra. Un poquito antes los Santa Coloma, porque una vez que cerraron este juicio que charlamos hace un rato con el Estado, ya hicieron la sucesión y a partir de 1869, 1870, un par de años antes de la llegada del tren, ya empiezan a vender en lotes. Claro. Y los Bernal posteriormente, como contaba, a partir de 1875, 1876 se empiezan a lotear. La zona donde está Villa Cramer ahora, digamos, de las vías para el lado oeste, esa es la última que se quedaron los Santa Coloma, los Cramer, digamos. Una de las nietas de Juan Antonio Santa Coloma estaba casada con Cramer, con Julio Cramer, y de ahí viene el barrio, claro. Y la calle principal, el nombre, ¿no? El barrio principal. Y lo empezaron a lotear más o menos a principios del siglo XX, y uno de los primeros compradores son los de la empresa de la papelera, que es la Compañía General de Fósforos, claro, para hacerla. Y a partir de ahí nace el barrio. Así fue fundamental, esa industria fue fundamental para Bernal. Bueno. Yo siempre le comento que pensar que yo me bañé actualmente, donde está la Universidad Nacional de Quilmes, lo que son las oficinas, eran casas que se las daban para que vivan, hermosas casas. Y varias de ellas tenían piletas. Yo he pasado un año nuevo y una Navidad, hay unas piletas de lo que era en esa época, estaba cerrado, ¿no? Donde hoy unas casas hermosas, los departamentos sociales, economía, la universidad, claro, mano derecha, ¿no? Y creo que está tapada, me dijeron, la pileta. Una pileta bárbara tenía ese lugar. Sí, me acuerdo. Tenía el suegro de mi hermano, trabajó mucho tiempo ahí, de hecho se jubiló, y me acuerdo que consiguió para un año nuevo y una Navidad pero le prestaron una casa, claro, esas casitas muy lindas, una maravilla, unas casonas viejas, construcciones hermosas, muy lindas, sí, Bernal es muy lindo, arquitectónicamente muy lindo. Yo lo que no quisiera abrir, porque hay muchos temas, pero no quisiera abrirlos para que no queden a mitad de camino. Por eso,
Podemos hacer una segunda parte, y le Alejandro, ¿te sacamos parece? el compromiso de que si puede este año, si no el año y si no el año que viene, Sí, pero sí, hacemos sí. la... Porque me parece muy interesante, Está muy interesante, sólido, sí, y sí, sí. si abrimos cositas rápidas me parece Sí. que... Y tenemos mucho para eh, preguntar sobre eh, Bernal. Sí, sí, sí. No sé, esa es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo como totalmente. para aprovechar... Ale, te vamos a molestar, te vamos a convocar nuevamente cuando vos así lo disponga, o este año o el año que viene, pues ya estamos casi terminando el año, a que vengas y bueno, vamos a seguir charlando sobre cosas de Bernal que nos interesa. Hemos abierto esta puerta con el querido Jorge, conociendo un poco más nuestro distrito, un distrito que a veces no conocemos tanto como deberíamos conocer, ¿no? Totalmente. Y de eso se No, trata y este rescatar espacio, la ¿no? importancia de quienes Exactamente. investigan, Sí, quienes sí, hacen por supuesto. cultura localmente, ¿no? Vos sabés que hay un me parece fundamental eso. denominador común que yo veo con todos los entrevistados que trajiste. Son todos, pero recontra laburantes buscando Sí, claro. datos. No te enojes, Alejandro, parecen ratones de biblioteca, ¿no? Digo, en una biblioteca buscando Sí, datos. somos ratones. No, que la verdad es, ojo, es un laburo que no todo el mundo lo hace. Digo, porque lo que ustedes necesitan es justamente la prueba. La prueba para rebatir y para confirmar o afirmar si es verdad o no. Ale, te agradecemos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La invitación Gracias, para más adelante. Cuando quieran. Y a ver ese libro, metámosle al libro. Metámosle el libro, hay que Alejandro. A todos los que vienen acá, Sí, decimos, nosotros metámosle sí. al libro. el otro Porque día después Silvia, lo queremos presentar Lo acá. queremos presentar Por acá, supuesto. queremos seguir charlando. Muchas gracias. Gracias a vos, No, por favor. querido Jorgito. Te vemos el próximo jueves, el martes. El martes que viene vamos a traer Sí. un testimonio de un asesinato a un concejal, pero bueno, lo hablamos Sí. el martes que viene. Y después Lautaro tiene una pregunta que más o menos se la respondiste, porque Lautaro ayer, en la charla que tenemos, me dice, che, Esteban, dice, ¿habrá habido alguna vez piñas en el Consejo Sí, Liberante de sí, Quilmes? claro. Pero Sí. no se lo contestes. Si querés, hablamos el jueves de El jueves todas vamos a las hablar. trompadas que hubo en el Consejo Y más Liberante. también. Y más también, claro. Lamentablemente. Esto fue Historias de Quilmes con Jorge Márquez.